Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a Repaso Informativo, pendientes de la actualidad, las últimas horas, también lo que acontece en directo. Enseguida escuchamos a Biden y a Macron, pero antes repasamos un poquito la actualidad, miramos precisamente a Estados Unidos. Se está instando a Israel y a Hamás a aceptar la propuesta de alto el fuego de Joe Biden. Estados Unidos y muchos otros países, incluidos Reino Unido, Alemania, Francia y Canadá, han emitido este jueves un comunicado en el que pidieron tanto a Hamás como a Israel que aceptaran una propuesta de alto el fuego presentada por el presidente estadounidense Joe Biden. Dicen que en este momento decisivo hacen un llamado a los líderes de Israel y de Hamás para que hagan todos los compromisos finales que sean necesarios para cerrar este acuerdo y brindar alivio a las familias de sus rehenes, así como a aquellos de ambos lados de este terrible conflicto, incluidas poblaciones civiles, que es hora, dicen, de que termine y que este acuerdo es el punto de partida necesario. Es lo que se lee en la declaración. Los países firmantes dijeron además que el acuerdo propuesto garantizaría un alto el fuego inmediato y la recuperación de la Franja de Gaza y su población, junto con garantías de seguridad para los israelíes y palestinos y oportunidades para una paz más duradera a largo plazo y una alianza de dos estados. Mientras tanto, miramos también a Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, le escuchaban hace apenas unos minutos, asegura este jueves en Helsinki que no ve una amenaza inminente de un ataque por parte de Rusia a sus aliados. Recordó que precisamente el cometido de la alianza es evitar que eso ocurra. Dice que esa idea de que existe una cuenta atrás para la próxima guerra es errónea. Dice que estamos para evitar que eso ocurra, que lo han hecho durante los últimos 75 años y que van a seguir en este sentido. Es lo que apuntaba en una rueda de prensa junto a Alexander Stubb. Escuchamos al propio Stoltenberg. Dice que no hay una amenaza inminente por parte de Rusia. We have now 8 battle groups. We have significant naval and air forces, and that's in the eastern part of the alliance, and that's to remove any room for miscalculation in Moscow about our readiness to protect every ally. And as long as there's no room for miscalculation in Moscow about that, there will be no attack on a NATO ally, and then we'll be able to prevent escalation Decía Stoltenberg que si no hay errores de cálculo por parte de Rusia no va a atacar a ningún miembro de la OTAN. El máximo mandatario ha hecho estas declaraciones en alusión a la advertencia lanzada a la prensa el martes por su compatriota Erik Kristoffersen, jefe de las Fuerzas Armadas noruegas, que creía que la alianza tiene 2 o 3 años para prepararse para la opción de un ataque ruso. Mientras tanto, miramos también a Hungría. Ha confirmado este jueves que va a asistir a la cumbre de Ucrania el 15 de junio en Suiza, a pesar de tener vínculos cordiales con Rusia, que no ha sido invitada a la reunión. Hungría, miembro de la Unión Europea y la OTAN, ha criticado abiertamente las sanciones occidentales a Rusia. El primer ministro Viktor Orbán ha mantenido estrechos vínculos con Moscú, lo que ha generado críticas de ambos lados del Atlántico. Peter Szijjártó decía que Hungría va a estar representada en la conferencia a nivel de ministros de Asuntos Exteriores. Es lo que afirmaba precisamente el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, hablando durante su asistencia a un foro económico en San Petersburgo. Por su parte, el Kremlin ha dicho este jueves que las naciones occidentales que suministran a Ucrania armas para atacar directamente el territorio ruso definitivamente van a enfrentar consecuencias después de que el presidente ruso dijera que estaba considerando armar a los enemigos de Occidente en represalia. Hablando con editores de alto nivel de agencias de noticias internacionales en San Petersburgo, el líder ruso dijo que Moscú estaba pensando en suministrar armas avanzadas de largo alcance, algo similar a lo que está haciendo Occidente a Ucrania, hablando para que los adversarios de Occidente en todo el mundo puedan atacar. Putin ha mencionado específicamente misiles de largo alcance que Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia suministran a Ucrania, insinuando que podría pasar a armar a las fuerzas que luchan contra sus intereses en el extranjero. Dice Putin que piensan que si alguien cree que es posible suministrar estas armas a una zona de guerra para atacar su territorio y crearles problemas, entonces ¿por qué no tienen derecho ellos a hacer lo mismo y de esta forma pues amenazar a alguno de los países occidentales? Hablando sobre todo de Reino Unido, Estados Unidos o de Francia. En Europa, la Unión Europea acaba de extender los aranceles y cuotas de importación sobre las exportaciones ucranianas por un año más para apoyar a la economía ucraniana durante su guerra con Rusia. Además, la Unión ha reforzado el mecanismo que protege a los agricultores de la Unión Europea después de que varios Estados miembros introdujeran previamente prohibiciones a las importaciones ucranianas, argumentando que competían deslealmente con la producción nacional. Dicen que esta renovación del fuerte apoyo económico de la Unión Europea a Ucrania llega en un momento crucial, justo cuando el país se enfrenta a un renovado ataque militar. Estas medidas comerciales autónomas no son solo un gesto de solidaridad y estabilidad, sino que son un salvavidas económico. Al mismo tiempo, apuntan a que ahora incluyen salvaguardias más fuertes para los sectores agrícolas sensibles de la Unión Europea, respondiendo a preocupaciones legítimas expresadas por sus agricultores y Estados miembros. Es lo que afirma el vicepresidente ejecutivo y comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis.
Pendientes también de Israel, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de Gobierno de España, José Manuel Álvarez, ha anunciado hoy ante los medios de comunicación que van a apoyar al Tribunal Internacional y van a entrar en el procedimiento por la situación en Gaza, sumándose a la denuncia de Sudáfrica. Escuchamos a Álvarez. España va a intervenir en el procedimiento del Tribunal Internacional de Justicia iniciado por Sudáfrica ante la situación en Gaza. Se trata de un paso que llevamos valorando muchas semanas, un paso que ya han dado otros países y otros han anunciado que lo van a hacer. Tomamos esta decisión ante la continuación de la operación militar en Gaza, como hemos visto tristemente en los últimos días. También observamos con enorme preocupación la extensión regional del conflicto. Nuestro objetivo con esta decisión es doble. En primer lugar, que la paz regrese a Gaza y a Oriente Medio. Y para ello es urgente que todos apoyemos al Tribunal, como hace. España se convierte así en el primer país de la Unión Europea en adoptar esa posición, lo que supone un gran paso. El ministro ha asegurado que van a apoyar la decisión que tome el Tribunal. Dice, por supuesto, España va a apoyar la decisión que tome el Tribunal y la va a cumplir. Mientras tanto, Israel ha bombardeado en un colegio de la ONU. Al menos 27 personas han muerto y decenas más han resultado heridas en un ataque israelí contra una escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. La oficina de prensa de las autoridades gazatíes ha indicado que las víctimas han sido trasladadas al hospital Mártires de Al-Aqsa. Si bien un gran número de mártires y heridos siguen llegando al hospital, que ha estado lleno de heridos y pacientes por encima de su capacidad clínica. Dicen que esto presagia un verdadero desastre que va a conducir a un aumento mayor en el número de mártires. Es lo que lamenta. En este sentido, la oficina ha denunciado que el ejército de ocupación israelí ha cometido una horrible masacre, bombardeando varias habitaciones que albergaban a decenas de personas desplazadas en la escuela preparatoria para niños de Nuseirat. Irán ha lanzado una advertencia a Israel sobre una posible nueva operación militar contra el partido Hezbollah en el norte del Estado judío, según informaba la misión permanente de la República Islámica ante la ONU en Nueva York. Dice que los gobernantes de Israel y sus partidarios son muy conscientes de que, habiendo fracasado ya contra el movimiento de Hamas, sin duda van a enfrentar una derrota más formidable contra Hezbollah, que cuenta con una fuerza militar significativamente superior en comparación con Hamas. Lo que apuntaba la misión diplomática iraní, expresaron su confianza en que Hamas sea capaz de defenderse por sí solo, también Hezbollah sin la ayuda de Irán. Mientras tanto, culpa de la escalada al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que supuestamente dice está interesado en este desarrollo para preservar su propio poder. Pendientes también de Italia, dice que el presidente ruso Vladimir Putin intenta asustar a Europa y a Occidente al advertir sobre la potencia del armamento nuclear de Moscú, pero es parte del juego con motivo de las próximas elecciones europeas, es lo que apunta el vicepresidente del gobierno italiano y ministro de Asuntos Exteriores Antonio Tajani. Dice que Putin está librando en este momento una guerra híbrida que amenaza y eleva el tono en víspera de las elecciones europeas. Intenta asustar a Europa y a Occidente, pero es parte del juego. Dice Tajani que nosotros debemos ir directamente a la meta, trabajando por la paz, manteniéndonos en nuestro apoyo a Ucrania, es lo que apuntaba el Canal 5 de televisión. El mandatario ruso advertía este miércoles de que las armas nucleares tácticas de su arsenal tienen de 70 a 75 kilotones de potencia, más del triple que las lanzadas por Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki en 1945. En Alemania, el canciller alemán Olaf Scholz ha reiterado este jueves su postura de que Ucrania podría utilizar armas suministradas por Occidente para defenderse de ataques lanzados desde el interior de Rusia, como los realizados contra Kharkov. Dice Scholz que para defenderse de estos ataques, Ucrania también puede utilizar las armas suministradas por nosotros y nuestros aliados, siempre de acuerdo con las obligaciones legales internacionales. Es lo que apuntaba en la Cámara Baja del Bundestag. Los comentarios de Scholz se produjeron después de que el presidente ruso advirtiera que permitir que Kiev atacara a Rusia con armas cada vez más poderosas era una grave escalada que estaba arrastrando a Occidente hacia una guerra con Rusia. En la OTAN, el secretario general Jens Stoltenberg dice que no hay intención de enviar tropas a Ucrania, es lo que afirma el propio Jens Stoltenberg en una conferencia de prensa en Helsinki. Lo ha transmitido el servicio de prensa de la Alianza. Escuchamos a Stoltenberg, dice que lo más importante en estos momentos es prevenir una escalada del conflicto. Beginning of this war, NATO has defined two very clear tasks. One is to support Ukraine, as we do. The other is to prevent this war from escalating beyond Ukraine to become a full-fledged war between Russia and NATO. And we reconcile those two tasks, which to some extent it's not obvious how to reconcile, by providing massive military support to Ukraine, by providing training, but not by
sending troops, combat troops, participating directly in the fighting. And that makes us supporters of Ukraine, but not party to the conflict. This is a war aggression. Ukraine has the right of self-defense that's enshrined in the UN Charter. We have the right to support Ukraine without becoming party to the conflict. Stoltenberg dice que la OTAN no tiene planes de desplegar sus fuerzas en Ucrania, que están centrados en cómo establecer un marco más sólido para el apoyo a largo plazo a Ucrania y acordar un compromiso financiero a largo plazo. Mientras tanto, en medio de las tensiones en los lazos con Washington en Ucrania, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha calificado a Estados Unidos de Estado enemigo. Los comentarios del secretario de prensa del presidente ruso se producen después de que el exoficial de inteligencia estadounidense, Scott Ritter, afirmara que se le impidió visitar San Petersburgo y que funcionarios fronterizos le confiscaron el pasaporte. En respuesta, Peskov ha dicho a los periodistas que la última manifestación de la rabiosa campaña para impedir que los estadounidenses se comuniquen con Rusia solo sería comprensible si la medida tuviera alguna conexión con su antiguo estatus de inteligencia. Dice Peskov que ahora somos un país enemigo para ellos, al igual que ellos lo son para nosotros. Precisamente sobre esto hablaba el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev. Ha dicho este jueves que su país puede entregar armas a los enemigos de Estados Unidos independientemente de su estatus político, en respuesta a la decisión del presidente estadounidense Joe Biden de aprobar el uso por parte de Ucrania de armas suministradas por Washington para atacar objetivos dentro del territorio ruso. Decía Medvedev, dejemos que Estados Unidos y sus aliados sientan ahora el uso directo de armas rusas por parte de terceros. Estos individuos o regiones no son nombrados intencionalmente, pero pueden ser cualquiera que considere a Estados Unidos como sus enemigos, dice, independientemente de sus creencias políticas y reconocimiento internacional. Son enemigos de Estados Unidos, lo que significa que son nuestros amigos, es lo que decía en Telegram. Los comentarios de Medvedev se producen después de que el presidente ruso advirtiera que Moscú podría responder de la misma manera a la decisión de Biden. En Ucrania recientemente se han usado precisamente armas estadounidenses para lanzar ataques en territorio ruso, es lo que informa la agencia de noticias Associated Press, citando a un senador estadounidense y un funcionario occidental. Al mismo tiempo, la agencia de noticias no especificó quién fue atacado ni qué tipo de armas se utilizaron. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, confirmaba que Biden había utilizado el uso de armas estadounidenses para ataques en territorio ruso. Según él, solo pueden usarse para atacar las regiones rusas fronterizas con Kharkov. Blinken no descartó, eso sí, la opción de ampliar la gama. En el futuro, el mismo día, el gabinete de ministros alemán anunció que se podrían utilizar armas alemanas para proteger la región de Kharkov de ataques rusos. Actualmente no hay unidad en los países occidentales en cuanto a estas restricciones de las armas que suministran a Ucrania. La Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania ha llevado a cabo un ataque naval en Crimea durante la noche del 6 de junio, destruyendo un remolcador de asalto Proyecto 498, es lo que apunta esta agencia ucraniana. El portavoz de la agencia, Andrei Yusov, informó ese mismo día en la televisión nacional sobre la destrucción de este barco, un barco que fue, dicen, destruido en el lago Pansky, que se encuentra en la costa occidental de Crimea, solo unos kilómetros de la ciudad costera de Chornomorsk, que según se informa, drones navales ucranianos operados por la Agencia de Inteligencia Militar destruyeron otros dos barcos cerca de Chornomorsk durante la noche del 30 de mayo. También mirando a Argentina, les contamos que el presidente Javier Milei ha asegurado este miércoles que prevé despedir a otros 50.000 funcionarios para reducir el Estado a la mitad, tal y como había prometido en la campaña, y en medio de disputas con el sindicato Asociación de Trabajadores del Estado por la inminente oleada de despidos. Dice que su frase más conocida, que la frase más conocida de Milei es afuera, y que están haciendo campaña en todo el mundo con ella. Significa llevar a los ministerios a la mitad. Dice que eso fue reducir el Estado y que van a terminar echando a 75.000 personas, advirtiendo de que hasta ahora llevan 25.000, es lo que aseguraba en un encuentro en LATAM Economic Forum, según ha publicado el diario argentino La Nación. En el mismo acto, el mandatario ha criticado a la oposición por subirse el sueldo y ha defendido que va a renunciar a su paga vitalicia que le corresponde por haber ocupado el cargo de presidente.
Mirando, como ven, a la última hora, a la actualidad, pendientes de las palabras de Emmanuel Macron. Ojo, porque como decimos, está a punto de anunciar el envío de tropas francesas a Ucrania, aunque lo llaman instructores militares, pendientes de la respuesta del presidente ruso Vladimir Putin, del secretario general de la OTAN, que descarta una amenaza inminente. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida volvemos con todo en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Pues ¿qué es un mercado financiero? Es exactamente igual que otro mercado, como si vamos a comprar patatas al mercado. Quien manda en los mercados financieros es la oferta y la demanda. Es decir, cuando nosotros queremos comprar algún título, alguna acción de alguna compañía, el precio vendrá determinado por el apetito inversor que hay de esa compañía. Haciéndolo muy fácil, si somos 10 los que queremos comprar 5 kilos de patatas, el precio subirá mucho. Si hay 50 kilos de patatas y queremos comprarlo tan solo 10, el precio bajará mucho, puesto que la oferta supera la demanda. En los mercados financieros sucede exactamente igual, lo que pasa es que son mercados profesionales, donde no se puede ir a la bolsa de Madrid, de Nueva York o de Londres, como estamos ahora en las oficinas de Londres, a pedir, deme usted 5 acciones de esta compañía. Es un mercado profesional y necesitamos acceder a través de un intermediario. Por eso los brokers, que es exactamente lo que significa esa palabra en inglés, intermediario, permitimos el acceso de clientes, ya sean retail, corporativos, institucionales, a los mercados financieros. Pendientes de esta cita clave en lo que se refiere a la geopolítica, hoy veían al presidente francés Emmanuel Macron, muy pendientes de sus declaraciones, también en los próximos minutos del hombre que están viendo en sus pantallas, de los mensajes por parte de Joe Biden. Se espera también a Zelensky, que ha aterrizado hace apenas unos minutos, pero hoy otro de los protagonistas sin duda es el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Hablaba de una supuesta amenaza por parte de Rusia, decía que están aumentando su presencia en el Báltico. Precisamente el propio Biden decía hace apenas un par de días que si Ucrania caía, la siguiente iba a ser Polonia. Escuchamos a Stoltenberg, refuta a Biden, dice que de momento no hay una amenaza inminente contra aliados de la OTAN. Escuchamos. We have now 8 battle groups. We have significant naval and air forces, and that's in the eastern part of the alliance, and that's to remove any room for miscalculation in Moscow about our readiness to protect every ally. And as long as there's no room for miscalculation in Moscow about that, there will be no attack on a NATO ally, and then we'll be able to prevent escalation from beyond Ukraine to a full-fledged war between. El propio Stoltenberg también hablaba sobre precisamente lo que va a anunciar Macron en apenas unos minutos, el posible envío de tropas a Ucrania. Dice que la OTAN no va a enviar tropas a Ucrania, que no quieren una escalada de este conflicto y sobre todo no quieren convertirse en parte directa del conflicto en Ucrania. Escuchamos la advertencia de Stoltenberg. Beginning of this war, NATO has defined 2 very clear tasks. One is to support Ukraine, as we do. The other is to prevent this war from escalating beyond Ukraine to become a full-fledged war between Russia and NATO. And we reconcile those 2 tasks, which
to some extent, it's not obvious how to reconcile, by providing massive military support to Ukraine, by providing training, but not by sending troops, combat troops, participating directly in the fighting. And that makes us supporters of Ukraine, but not party to the conflict. This is a war aggression. Ukraine has the right of self-defense that's enshrined in the UN Charter. We have the right to support Ukraine without becoming party to the conflict. And then we have... La OTAN dice que no quiere involucrarse aún más en este conflicto. Estados Unidos, precisamente, bueno, pues la parte fundamental de esta alianza, daba un paso más la semana pasada. El presidente Joe Biden autorizaba a Ucrania para atacar en territorio ruso con sus armas. Hay respuesta por parte, precisamente, del presidente ruso, Vladimir Putin. Hablaba también de que no quería interferir en las elecciones estadounidenses. Eso sí, decía, bueno, pues que ha habido alguna que otra cosa un poco rarita, en este caso con Donald Trump. Y eso sí, dice, advierte que va a poder trabajar, que va a trabajar igualmente con cualquiera que sea el presidente de Estados Unidos en noviembre. Le escuchamos. La administración actual comete error tras error y a veces me sorprendo cuando veo lo que pasa. Por lo tanto, lo observamos desde Rusia y no metemos en los procesos políticos internos de Estados Unidos y no planeamos hacerlo. Vamos a ver a qué lleva. Y quiero terminar la respuesta a su pregunta con lo mismo con el que empezó. Para nosotros, como suponemos, esta cuestión tiene mucha importancia. Vamos a trabajar con cualquier presidente que sea elegido. Precisamente en medio de estas tensiones, en medio del suministro de armas occidentales a Ucrania para atacar territorio ruso, hay respuesta por parte de Rusia, respuesta por parte del presidente Vladimir Putin, que advierte a Estados Unidos, también, por ejemplo, a Reino Unido, a Francia, dice que puede haber una medida asimétrica, que Rusia también podría suministrar este tipo de armas de largo alcance a los enemigos de Estados Unidos, a los enemigos de Reino Unido, a los enemigos de Occidente para que ataquen sus territorios. Escuchamos. Esos ataques están organizados por especialistas occidentales, no tenemos ilusiones acerca de ello. ¿Cuál será nuestra respuesta? Primero, vamos a avanzar nuestros sistemas antiaéreos para destruir cohetes de enemigos. Segundo, ahora estamos pensando si alguien cree posible suministrar tales armas a la zona de conflicto para infligir y lanzar ataques contra el territorio ruso. ¿Por qué Rusia no tiene el mismo derecho de suministrar tales armas a las regiones del mundo desde las cuales se pueden lanzar ataques contra los terceros países? Entonces, nuestra respuesta será... Precisamente el presidente ruso mandaba un mensaje a Alemania. Saben que está en tela de juicio el posible envío de misiles Taurus a Ucrania. Hablaba precisamente sobre la interferencia que está teniendo Estados Unidos en Alemania. Pues mira, vamos a escuchar al secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin. Escuchamos ya. I am honored to stand again at this hallowed place. We bow our heads to remember the more than 9,000 U.S. and Allied soldiers killed or wounded on D-Day by Hitler's forces. On behalf of the United States Department of Defense, I am here to give thanks, inadequate as that word may be. 80 years later, we thank the young Americans who took the beaches, who helped liberate France, and who helped free this continent from Nazi tyranny. We thank every Allied warrior who fought for freedom on June 6, 1944. And we thank the American and Allied veterans who have rallied once more on the shores of Normandy. Victors of D-Day, we are humbled by your presence.
The young Americans who fought through the clamor and the chaos on D-Day have grown old or left us. And whenever a veteran of D-Day is gathered to his maker, in the fullness of time, after a long life lived in freedom, he wins a final victory over Hitler. You helped defeat what Churchill called a monstrous tyranny never surpassed in the dark, lamentable catalog of human crime. And you laid the foundation for a more just, free, and decent world. Together with our allies, we built peace out of war, a hard-headed peace, a peace renewed by constant commitment, a peace forged by the generation that won the bloodiest war in human history. And so our gratitude must never fade. Our memories must never dim. And our resolve must never fail. We still seek a world where aggression is a sin, and where human rights are sacred, and where all people can live in freedom. And so we must rally again to defend the open, post-war world of rules, rights, and responsibilities. Those rules protect us. Those rights define us. And those responsibilities summon us once more. At this hinge in history, we must again stand firm against aggression and tyranny. And as I said here last year, if the troops of the world's democracies could risk their lives for freedom then, surely the citizens of the world's democracy can risk our comfort for freedom now. So let us again uphold the spirit of D-Day. Let us again defend the principles that the Allied armies carried. And let us again thank the heroes. Escuchamos ya a Lloyd Austin, secretario de Defensa estadounidense, está hablando de un momento histórico, precisamente cuando se cumplen 80 años del desembarco de Normandía. Está aludiendo a que volvemos a estar en un momento crucial, un momento histórico para Occidente. Ven ahí, por ejemplo, a Emmanuel Macron aplaudiendo sus palabras. Dice Austin que hay que luchar contra la tiranía, refiriéndose a Rusia. Dice que hay una guerra de agresión en estos momentos y que Occidente debe estar unido en lo que puede ser un momento histórico para detener, dice, la tiranía. Me parece a mí que se está refiriendo a Rusia. Seguimos escuchando a Austin. May God bless the American and Allied troops who fought here. May God bless the United States of America. And may God bless all who cherish human freedom. Thank you. Papa, what was it like on D-Day? Bueno, como ven, ahí está un vídeo de celebración de este día D, este acto conmemorativo en el que, como ven, ha hablado hace apenas unos minutos el presidente francés, Emmanuel Macron, aludiendo de nuevo al sacrificio de los jóvenes. Como decimos, uno de los puntos fundamentales que se esperan en esta comparecencia es el anuncio oficial por parte del presidente francés, Emmanuel Macron, del envío de instructores militares a Ucrania, lo que puede ser paso más, un paso definitivo, sin duda, en esta escalada con Rusia. Escuchamos ahora también al secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, hablaba de un momento histórico, de un momento crucial, sobre todo hablaba de la unidad de los países occidentales para hacer frente de alguna forma a Rusia y sobre todo a lo que se refiere como la agresión en Ucrania. Pendientes también en los próximos minutos de palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Además, en unos minutos conocemos la decisión por parte del Banco Central Europeo. No se vayan, que
día viene con fuerza hoy, ¿eh? Una pausa, enseguida les contamos todo en Negocios Televisión.